Día, doctora, ¿cómo está hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poquito de frío ahora. Todo bien, doctora. Bueno, qué tema este, ¿no? El tema de la planificación sucesoria, ¿eh? Sí, casualmente me pareció súper interesante abordar este tema en estos días que estamos como con un poquito de vacaciones. Ujú. Y en tiempo de vacaciones es cuando uno empieza a pensar en planificar cosas. Y una de las cosas que es interesante planificar es la sucesión, el patrimonio. ¿Qué va a pasar con el patrimonio que uno fue construyendo durante toda su vida? ¿Qué va a pasar cuando uno no esté? El dato de color es que 7 de cada 10 sucesiones son controvertidas. Ujú. Entonces, para entrar en esos tres que quedan, que no sea una sucesión controvertida, que sea transparente, que sea fácil, que sea rápida, hay que hacer una planificación. Pero a veces las planificaciones generan también ciertos conflictos cuando no son claras, cuando no están asesoradas, no son hechas con un buen asesoramiento. Y este es el caso de Beatriz. Beatriz Sarlo es una conocida escritora, periodista, tiene realmente un patrimonio cultural muy importante, pero todo se centra en una cuestión específica, que es el departamento donde Beatriz vivía. Claro. Ese departamento, claramente ella no tenía hijos, por ende, herederos forzosos en apariencia no había. Estuvo casada hace 50 años y parecería ser que tampoco había cónyuge, por Ujú. ende ya estaba descartada la primera línea de sucesión. Ascendientes no había, hijos como dije no, hermanos no tenía. Entonces ahí hay tres partes en conflicto. A ver, Aparece, le quiero hacer una pausa acá, doctora, para sí, preguntarle y aclarar a qué se refiere con estos de herederos forzosos. claro, porque la ley establece que hay cierto vínculo familiar que nunca se puede descartar, que sí o sí siempre tienen que heredar, salvo cuestiones específicas de indignidad que expresamente establece la ley, pero eso siempre tienen que estar, que son los hijos y el cónyuge si hubiera. Ujú. El esposo o esposa que Claro. sobrevive si hubiera. Esos son los herederos forzosos En siempre. este caso, ella no tenía ni hijos, No ni tenía hijos cónyuge y y estaba cónyuge, divorciada, ¿no? exactamente, no estaba divorciada, estaba separada de hecho. Ujú. Por eso es como que se entra en una suerte de conflicto, ¿no? Pero estaba separada de hecho hacía más de 50 años. O sea que claramente, en teoría, vida o proyecto en común no había, porque puede pasar, de hecho pasa, que una pareja se divorcie, mejor dicho, se separe, no se divorcie, pero siguen en contacto, siguen teniendo un proyecto de vida en común. Y eso nos lleva a un mayor esfuerzo de prueba en el caso de una sucesión. Pero en este caso hacía 50 años estaban separados. En teoría, el ex esposo vivía en otro país, no había un proyecto de vida en común. Ujú. Entonces como que claramente parecería que estaba descartado. Bueno, Y ahí sí, aparece esta cuestión. claro. No Eh, sé si vieron en la serie del s- encargado. sí, sí, sí. Bueno, es muy parecido. Bueno, en este caso, por ejemplo, al no tener todos estos tipos de herederos, ¿qué pasa con los bienes personales de uno, el patrimonio de uno? Y ahí viene el tercero en cuestión, Ujú. que es el Estado. Claro. Cuando no hay herederos, cuando no hay hijos, esposo, padre, madre, hermanos, es el Estado el que se queda con los bienes. Entonces, en esta sucesión específicamente, en teoría, hijos no había, el esposo estaba separada, de hecho, hacía más de 50 años, aparece el Estado, con también pretensiones sobre los bienes de Beatriz. Y ahí aparece el encargado del edificio donde vivía Claro. Beatriz, con un papelito, así medio arrugadito,
y decía una declaración que parecería ser de última voluntad de Beatriz, hecho de puño y letra, con el nombre y apellido de Beatriz, la fecha, son los requisitos que la ley establece para declarar eso como un testamento, hológrafo se llama, y válido. Pero eso no necesitaría estar confirmado notarialmente, digamos, o con que sea de puño y letra, que esté la firma de la persona que realiza el escrito, ya es suficiente. La ley dice que es suficiente. Claramente, cuando la persona que es acreedor de ese testamento hológrafo tiene que presentar ante la justicia para que eso se lleve a cabo y se confirme, y si se presenta otro interesado, puede discutir la validez, como está sucediendo ahora. Discute la validez por varias razones. Una de las razones es porque Beatriz dice, dejo a cargo de este señor mi departamento. Primero, habrá que ver si la letra, la firma es de Beatriz realmente. Claro. Habrá que ver a través de testigos, de eso es lo que se está haciendo ahora, de si ella estaba en pleno uso de sus facultades mentales y cognitivas para hacer este acto de última voluntad, de disposición de última voluntad, y además, sí, ¿qué quiso decir con esto de dejo a cargo? Claro. Si realmente era cederle el departamento, darle la propiedad al departamento, o qué era, o que lo administre, qué era dejar a cargo. Claro, porque no deja, aclaración, la palabra que usó es dejo a cargo del departamento a esta persona, no dijo, digamos, dejo a disposición o le cedo, claro. o le doy la propiedad. Y es algo raro porque realmente, como dije, por el tipo de persona, era una persona muy instruida, con un nivel cultural muy elevado. Claro. Entonces es raro que no ponga una terminología correspondiente y mucho menos que no se asesore. Claro, Por eso que no quede hay que ver a la todo eso. ambigüedad, digamos, también. Entonces, en este caso, para que no suceda esto que está sucediendo ahora con el patrimonio de Beatriz Sarlo, ¿de qué manera alguien puede planificar bien, de forma correcta, sus sucesiones, digamos? Una de las mejores maneras es lo que vos decías hoy al principio, que es a través de un escribano público. Es prácticamente indubitable lo que uno dice y además lo hace con asesoramiento. Pero dentro de ese tipo hay dos maneras. Una es cuando concurre la persona ante el escribano con dos testigos y ahí le dicta al escribano. El escribano justamente escribe qué es lo que quiere la persona, a quién le quiere dejar qué. Además, se asesora de si está bien distribuidos los bienes en función de las porciones legítimas que corresponden a cada hijo, al cónyuge, si es que no se va de más para uno que para otro y demás. Más los dos testigos. Esa es una de las mejores maneras porque eso ya prácticamente no se puede discutir. Se presenta el testamento, se hace la distribución que corresponde y se termina la historia de la sucesión. Y después hay otra manera donde uno escribe qué es lo que quiere, cierra, pone en un sobre, cierra, se va al escribano con dos testigos y le dice al escribano, este es mi testamento que quiero que lo guardes y que se abra cuando yo fallezca. Están los dos testigos que certifican lo que esa persona dice, pero nadie sabe lo que dice adentro. Claro, el contenido del... El contenido. A veces se puede discutir el contenido, porque si el contenido dice, dejo todos mis bienes a fulano, y tenía otros interesados como herederos forzosos que decíamos hoy, por ejemplo, hijos, cónyuge, ahí va a haber que entrar a ver una discusión porque no se puede, digamos, disponer de más de lo que establece la ley. Pero si no, una vez que se fallece la persona, se abre ese testamento y se hacen los actos de entrega de los bienes. Ahora, hay muchos medios como para poder avalar todas estas acciones, no está reglamentado.
pero sería interesante hacerlo. Por ejemplo, esto es muy común, en otros países es común, que la persona que va a dejar un testamento además deja una grabación. Claro. Donde le habla a los hijos y le dice el por qué hace la división que hace. No está mal. Hay que, por supuesto, tener ciertas reglas de que no se edite, de que esa grabación no esté editada Claro, y ese sobre tipo todo de ahora cosas. con esto del auge de la inteligencia artificial, ¿no? Que podría bien ser falsificado, también debería estar controlado por alguien, por algún especialista, ¿no? Por supuesto, además, yo creo que siempre la figura del escribano es lo que por lo menos sabemos todo, que nos va a certificar que todo lo que se está haciendo está dentro del marco legal. Así que eso es súper importante, pero no está de más. Muy bien. ¿Hay algún tipo, esta es la última pregunta que le hago respecto a esto, algún tipo de conflicto en el caso de que se presente, bueno, usted bien lo decía recién, un testamento certificado notarialmente y la aparición de después herederos forzosos? ¿A quién le da prioridad la ley? ¿A los herederos forzosos o al testamento con todas las condiciones que usted acaba de nombrar, ¿no? Puede ser un testamento escrito, certificado notarialmente, incluso también, pongámosle en el ejemplo, un video de la persona explicando el porqué de su testamento? ¿A quién le da prioridad la ley? Siempre a los herederos forzosos. Es decir, cuando uno va a hacer un testamento, por eso es muy importante el asesoramiento especializado, porque uno puede tener toda la intención, puede pasar que, por ejemplo, una persona tenga 2 hijos, un hijo se quede cuidándolo hasta el último minuto de su vida en este mundo y el otro hijo esté trabajando en otro país y lo vea este hijo solamente una vez cada tanto y por videollamada. Entonces uno dice, bueno, lo voy a favorecer a este hijo y le deja todos los bienes. Eso no es posible porque la ley establece claramente que los herederos forzosos tienen derecho a una parte igual. Lo único que uno puede hacer para favorecer a un hijo sobre otro es, tiene una porción, una parte, un 30% de libre disponibilidad de todos sus bienes. Y ese 30% lo puede como acrecentar a la porción que le corresponde a este hijo. Claro. Pero no puede hacer otra cosa. El testamento siempre va a tener que respetar esta línea, este límite que establece la ley. Bien, ¿hay posibilidad de que esto después en algún futuro se modifique en la ley acá en Argentina por lo menos? Debería Mm. modificarse, en mi opinión debería modificarse porque en realidad uno construye su patrimonio y uno debería tener la posibilidad de distribuir o destinar a donde uno le parezca. Eh, Siempre hay que tener ciertos recaudos porque, por ejemplo, si tiene hijos menores o si, por ejemplo, tiene algún hijo con cierta discapacidad, entonces como que la ley tiende a proteger todas estas cuestiones de vulnerabilidad. Pero en realidad uno debería tener la libertad absoluta de poder decidir qué quiere hacer con los bienes el día de mañana. Está bastante claro e interesante este tema, doctora. La verdad que da como para hablar un montón sobre esto, pero bueno, se entendió entonces. La ley siempre va a respaldar, por supuesto, a los herederos forzosos, pero también no está de más hacerlo a través de otras vías legales, por supuesto, esto de hacer un testamento, de llevarlo a alguien, a un escribano público para que lo certifique. Así que bastante claro, doctora, esto de planificar bien, planificar el patrimonio, planificar bien a quién se le va a dejar y cómo hacerlo. Así que le agradecemos, doctora, por su tiempo, por tomarse este tiempo de todos los miércoles sobre temas previsionales. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Con ustedes, la doctora Silvia Zarza, abogada previsional.